Y en la semana pasada estábamos hablando acerca de el ministerio de la integridad. Y todavía no terminamos, puesto que Pablo está hablando aquí en 2 Corintios acerca de esa necesidad. Porque lo que creemos debe siempre marchar al parejo de cómo nos comportamos. Lo que creemos debe de marchar parejo de cómo nos comportamos. La forma en que Pablo relacionaba el deber y la doctrina es porque lo que Dios había hecho en su vida le motivaba a hacer algo por Dios. Y es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos debe de motivar a hacer algo por Dios. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Él, pero cada uno sabe hasta dónde llega su compromiso con Dios. La verdad es que Pablo decía de sí mismo: yo soy el peor de todos los pecadores. Al sentir esa verdad en su propio corazón, Pablo trabajaba como aquel que necesitaba agradecerle a Dios con todo su corazón, sabiendo lo que Dios le había perdonado. Ahora, ¿qué tanto Dios le ha perdonado a usted y qué tanto compromiso siente usted con Dios? Si su compromiso es poco, quizás es porque usted siente que se le ha perdonado poco. Cuando llegó esa mujer a los pies de Cristo y comenzó a llorar y a derramar ese perfume de alabastro sobre la cabeza de Cristo, ella no dejaba de llorar y enjugó sus pies con sus lágrimas, y Cristo dijo: al que mucho se le perdona, mucho tiene que agradecer. La integridad de nuestro ministerio tiene que ver también con nuestro agradecimiento a Dios, tiene que ver con qué tanto realmente estamos agradecidos con Él. La verdad es que nosotros tenemos mucho que pensar acerca de esto. Cada uno de nosotros tenemos que entender cómo es que nosotros debemos de trabajar para Dios y hasta dónde debemos de hacerlo. Si una persona no quiere servir a Dios con toda honestidad, si una persona no quiere servir a Dios de todo su corazón, algo hay ahí que le está impidiendo hacerlo. Pablo no dejaba de trabajar. Pablo estaba allí buscando servir a Dios. Y él sabía su trabajo, y él sabía que tenía que buscar y persuadir a aquellas personas que debían de conocer el mensaje de la palabra de Dios. Otra pregunta para nosotros es: ¿cuál es el ministerio para cada creyente? ¿Cuál es el principal ministerio para nosotros en nuestra vida? Bueno, persuadir a los pecadores a reconciliarse con Dios. Ese es uno de nuestros principales ministerios. Nunca debemos forzar a la gente a que confíe en Cristo, porque no va a resultar. Va a ser un problema. Pero sí debemos persuadirles, debemos decirles con toda preocupación: esto es lo que puede ocurrir si tú no haces las cosas como debes de hacerlas. No debemos de tratar de hacer que la gente reaccione ante estrategias nuestras. Nosotros no somos quienes ponemos el método para enseñar la palabra de Dios. Cristo nos dijo cómo. Él nos enseña a nosotros primero, nos dice qué debemos de hacer en nuestra propia vida, y de los resultados que obtenemos, comenzamos a hablarles a otros. A veces no abrimos nuestro corazón diciéndole a una persona: yo estoy peor que tú, o estaba peor que tú, pero Dios me ayudó y me sacó de eso. Pero le tratamos de ayudar a comprender cómo se encuentra en ese momento, no porque seamos mejores que nadie, sino porque ya Dios nos sacó de aquella condición y ahora queremos ayudar también a otros a salir de esa misma condición.
Tenemos la necesidad de ser íntegros en nuestro ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que tener el motivo correcto para trabajar y el mensaje correcto para dar. Por eso Pablo estaba hablando acerca de esta misma situación. Dijo aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9, por lo tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces nosotros tenemos un ministerio donde nuestro trabajo tiene que ser fiel, sabiendo que Dios está cerca a nosotros. Tenemos un ministerio en el cual tenemos trabajo por hacer y Dios nos pide integridad para llevarlo a cabo. Sobre eso vamos a seguir hablando en esta mañana y vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias por tu amor para con nosotros y por la misericordia tan grande que tú, Señor, has manifestado hacia nuestra vida. Te pido, Señor, tu ayuda y sabiduría para expresar tu voluntad. Te ruego, Padre, que tú me uses. Sé, Señor, que en mis capacidades es imposible poder explicar, es imposible, Señor, aún ayudar a ver algunas cosas, pero tú eres el que tiene todo el poder y te ruego que a través de mí, Señor, tú seas el que nos hable, que nos ayudes a comprender y que cada uno podamos, Señor, reconocer la parte que nos corresponde entender de acuerdo a lo que tú nos estés mostrando en tu palabra. Te lo pido, Padre, te lo ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pablo sabía que tenía motivos muy importantes para enseñar la palabra de Dios. El principal motivo era que él amaba a Dios. Él sabía lo que Dios le había dado a él y él entendía de qué manera Dios le había rescatado de su vana manera de vivir. Pablo procuraba, y esa palabra procurar es algo muy importante porque procurar nos lleva a tener un deseo ardiente en nuestro corazón. Es un deseo que no debe de ser egoísta, pero que debe de honrar al Señor. Un deseo que debe de ser para gloria y honra de Él. A veces nos confundimos en nuestro ministerio. Empezamos a hablar de la palabra de Dios a otros y algunas personas piensan que nosotros somos buenos predicadores o que tenemos ciertas capacidades, olvidando que realmente lo que somos es siervos de Dios y Él es el que nos guía en todo esto. De ahí viene lo que nosotros mencionamos, de ahí viene lo que nosotros decimos. Él es el que nos capacita para dar una enseñanza. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios porque Él es el que nos va a enseñar. Los judíos, lamentablemente los fariseos, los escribas, tenían en su mente trabajar con los hombres para agradar a los hombres y atraerlos hacia sí mismos. Hay gente que habla y expresa algunas ideas para atraerlos a sí mismos. Lo que tenemos que hacer aquí y lo que tiene que usted hacer cuando va y predica la palabra de Dios es llevarlos a Cristo. Llevarlos a la palabra de Dios. Decirles quién es Dios y lo que Él puede hacer por usted. Y enseñarles que Él es el que tiene la respuesta real a su necesidad. Que Él es el que realmente le puede ayudar a entender su propio problema y salir de él. Nosotros somos solamente meros medios que Dios utiliza para hacerlo. Pablo trabajaba para agradar a Jesucristo y no a los hombres. Ya lo hemos visto acerca de esto. Un ministerio que busca agradar a los hombres
llega a ser un ministerio que no está obrando lo que Dios quiere, sino lo que los hombres quieren. Y ese ministerio no puede ser bendecido. Dios quiere que realmente trabajemos para ustedes, pero no para que nos consideren entre ustedes como alguien especial, sino para que Dios sea glorificado. Dios quiere que nosotros le presentemos a Él nuestra vida y que a través de eso podamos enseñar a otros también. Dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros vivimos para ayudar a otros y evitamos serles causa de tropiezo, estamos haciendo la obra que Dios quiere. Él quiere que nosotros realmente trabajemos para Él y para aquellos para los cuales estamos nosotros dispuestos a darnos. Él se complace cuando realmente nosotros nos apartamos del mal y buscamos la bendición para nuestra vida y para la de otros. Por esa razón, Dios está buscando quien le sirva en una forma fiel y que sea bajo su dirección. Yo sé que a veces tenemos deseos fervientes en nuestra vida. Bueno, pero hay que ver hasta dónde llegan esos deseos y qué es lo que queremos hacer con ellos. En Romanos capítulo 15 dice en el versículo 20. Romanos capítulo 15. Dice en el versículo 20. Pablo dijo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo tenía deseos fervientes en su corazón de ir a hacer ciertas cosas, pero donde veía necesidad, él trabajaba. Nosotros podemos tener deseos fervientes en nuestra vida, pero debemos de entender qué es lo que realmente vale la pena hacer. ¿Por qué no debemos de hacer ciertas cosas y por qué sí debemos de hacer otras? Hay cosas que a nosotros nos gustaría llevar a cabo en nuestra vida y entendemos que aquello no va a ser de edificación y entonces detenemos nuestro propio ser y dejamos que sea Dios el que actúe en aquello. Si no lo hacemos de esa manera y nos dejamos llevar por nuestros impulsos, entonces comenzamos a hacer cosas que no valen la pena y que no sirven para nadie. ¿Por qué? No son un buen testimonio. Por eso Pablo, aun cuando tenía anhelos personales, siempre que tenía la oportunidad, él buscaba ayudar a otros. Pablo también mandó a los creyentes de Tesalónica que procuraran tener tranquilidad y que fueran guiados por el Espíritu y que pusieran en su vida el deseo de tener un servicio y un empeño que realmente los pusiera a trabajar bajo la dirección de Dios. Y decía un pastor, si nosotros realmente pusiéramos la misma intensidad en predicar la palabra como ponemos en nuestras cosas que deseamos, las cosas serían distintas. Si a alguna persona le gusta mucho el deporte, entrena, se prepara y le echa muchas ganas en él,
Si con esa misma intensidad trabajaran el Evangelio, qué diferentes serían las cosas. Si a alguna persona le interesa mucho o le gusta mucho cocinar y con el mismo empeño que se pone a cocinar, trabajar en la palabra de Dios, las cosas serían distintas. Y así diferentes áreas. Lo que a ti te gusta demasiado en tu propia vida, si lo comparas con lo que Dios te está pidiendo y lo pusieras en acción como lo haces con las cosas que te gustan, cuán diferente sería la situación para la palabra de Dios. Dijo una persona cuando se convirtió: quiero tener para Dios tanto celo como lo tuve para el mundo cuando andaba en él. ¿Cuánta gente se entrega al mundo y anda en el mundo y se mueve en el mundo de una manera tan ferviente, y cuando se entrega a Cristo y ve la diferencia de lo que debe de hacer, las cosas cambian a tal grado que no tiene la misma intención ni el mismo trabajo que antes tuvo? Cuidado con la forma en que nosotros dedicamos a Dios nuestro tiempo, pues quizás no estamos realmente mostrando el amor que decimos tener. Pablo quería mostrar ese amor, quería mostrar honestidad, quería mostrar que realmente tenía integridad en su corazón hacia Dios. ¿Y nosotros qué estamos mostrando? Sabemos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, definitivamente, y que un día vamos a llegar a ese lugar. Y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos. Pero, ¿se ha preguntado si realmente se está esforzando por agradar al Señor sabiendo que va a llegar a ese momento? Todos vamos a tener que comparecer ante Él. Y ahorita es el tiempo para prepararnos para comparecer ante Él. Ese tribunal de Cristo es un evento futuro para nosotros cuando nos presentemos ante el Señor para que Él juzgue nuestras obras y sean recompensadas. Y Pablo se esforzaba porque quería comparecer ante el tribunal de Cristo con toda confianza. Eso era lo que hacía Pablo. No quería presentarse ante el tribunal de Cristo con vergüenza, quería presentarse ante el tribunal de Cristo con toda confianza. Y por esa razón dice aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho. Cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hemos hecho hasta estos momentos. Lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros. Sabemos que Pablo se estaba esforzando y quería trabajar en todo esto con un propósito. Él quería que Dios fuera exaltado. Versículo 11, aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios va a juzgarnos a nosotros, y debemos de pensar esto. Quiero leer en 1 de Pedro capítulo 4, en el versículo 18. Vea esto, porque es muy importante. Porque Pablo está diciendo, persuadimos a los hombres. ¿Por qué estaba buscando persuadirlos? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Porque es tiempo que el juicio comience primero, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Esto es algo que debería de preocuparnos. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿cómo anda usted en su propia vida y usted ya se ha entregado a Dios? ¿Cómo anda en su propia vida? No hay momentos difíciles, no hay momentos en los que realmente sus pensamientos, sus emociones le ganan en querer hacer ciertas cosas que no son correctas. El justo con dificultad anda en el mundo. Nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Hay días que reaccionamos a lo que sucede delante de nosotros y no reaccionamos espiritualmente, sino que reaccionamos bajo nuestros propios impulsos. El justo con dificultad se salva, ahí tiene problemas constantemente, y eso que el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos esos conflictos internos continuamente. A veces no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor, no entendemos qué está pasando con la persona que está a nuestro lado, no sabemos qué problemas tiene, y si reacciona mal a nosotros, a veces nosotros no tenemos el pensamiento de decir, pobre, puede ser que tenga un problema muy grande en su vida y por eso reacciona así. A veces lo que hacemos es solamente decir, ¿qué le pasa a esta persona? Y reaccionamos violentamente y sentimos ese coraje en nuestro propio corazón de decir, ¿por qué me trata así? A veces no entendemos. Una persona puede andar con dolor de cabeza y venir y estar esforzándose por estar aquí y de repente alguien lo saluda y voltea con los ojos así diciéndole, ¿qué pasó? Y dice la persona, uy, lo estoy saludando y mira cómo me responde. Somos muy ligeros para juzgar, tenemos muy activa en nuestra mente la forma de decir las cosas sin meditar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Por eso Pablo dice, persuadimos a los hombres y los persuadimos porque sabemos cuál es su fin, cuál es su problema y hacia dónde están caminando. Dice en la siguiente parte de este versículo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros tenemos problemas y conflictos, si todavía estamos batallando con nuestra propia vida, si a veces tenemos problemas con nuestros hijos o tenemos problemas con nuestro cónyuge y a veces le decimos cosas que no debiéramos de decirle, ¿dónde andará el impío y el pecador? ¿De qué manera viven? Tenemos trabajo en nuestra vida. Mucho trabajo. Hay muchas cosas que no sabemos por qué suceden. Pablo nos está invitando a tener la actitud correcta. Conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo. ¿Cuál temor? ¿Es un temor de miedo? No, por supuesto que no. Pablo nos está invitando a tener un temor reverente, sabiendo que Dios nos ama, pero nos exhorta a andar con cuidado en nuestra vida. Nos exhorta a ser prudentes en nuestro andar, a tener una actitud de temor reverente hacia Dios, diciendo, Señor, yo sé que no debo actuar así, debo de cambiar mi forma de ser. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Tú conoces qué temor debes de tener hacia el Señor y cómo manifestarlo? Si conoces a Dios, debes entender esto. Él se complace en lo bueno, pero no le parece absolutamente para nada el pecado en nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, dice el versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, y ahí está un problema, porque esto
nos lleva a meditar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es la orden de Cristo? ¿Cuál es el mandato de Cristo? Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y dijo él, no estamos solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede entonces un creyente prepararse para el tribunal de Cristo? En 2 Corintios capítulo 5 dice en el versículo 11, la siguiente parte del versículo. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Nosotros debemos de mantener una actitud limpia para no ser tropiezo a la conciencia de otros. Uno de los problemas de la conciencia es que no sabemos dónde se encuentra, pero está gobernada por nuestra mente, la conciencia. Si algo nos reprende o algo nos molesta de repente en nuestra vida, y la conciencia nos está diciendo, no debiste de haber hecho esto, y de repente alguien dice, pero bueno, ya se arreglará. Lo que controló a la conciencia fue la mente, porque no quiso reaccionar a la conciencia, sino que quiso evitar lo que la conciencia le está haciendo ver. Entonces, cuando una persona no quiere entender que esa conciencia fue puesta por Dios ahí para ayudarle a entender lo que no está bien, y no tiene un temor hacia Dios, usted la puede aplacar fácilmente a la conciencia. Y puede hacer que no tenga ninguna trascendencia según usted en su propia vida. Pero resulta que eso no es buen testimonio. Resulta que eso no ayuda a nadie. Alguna persona que tuvo algún conflicto con nosotros, si usted dice, ya se le pasará, y nunca va y se pone a cuentas, y nunca va y trabaja en esa área, usted hace que la conciencia quede abajo y su forma de pensar quede arriba, pero no es una forma de pensar espiritual. ¿Hacia dónde lo lleva? A Dios le es manifiesto lo que somos. La semana pasada traté este asunto y le trataba de ayudar a entender. Dios conoce exactamente quién es usted, exactamente cuáles son sus reacciones, y Él entiende claramente de qué manera usted quiere hacer las cosas. Pero dice la siguiente parte, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, es decir, todo lo que hacemos afecta a otros, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Todo trasciende y afecta. Por eso es que Pablo está pidiendo mantener integridad. Él quería que realmente nosotros entendiéramos de qué manera llevar a cabo esta integridad. ¿Cómo mantener una conciencia limpia delante de Dios? Y usted me preguntará, pastor, ¿y dónde se encuentra la conciencia? Bueno, sea como sea y donde sea que la conciencia se encuentra, lo importante es que usted entienda que usted maneja esa conciencia si no deja que Dios le ayude a entender por qué la puso ahí. Es muy importante conservar nuestro testimonio. La gente está consciente de nuestra vida.
La gente sabe para dónde estamos nosotros llevando a cabo las cosas y hay muchas personas a nuestro alrededor que nos conocen cómo somos, cómo reaccionamos y de qué manera estamos llevando nuestra vida. Usted quiere prepararse realmente para servir a Dios. Usted quiere prepararse porque no es cuestión del tribunal de Cristo, sino el amor que usted le tiene a Dios. Pues eso es de suma importancia que usted lo considere en su propia vida, porque a veces lo que hacen las personas o lo que hacemos es por lo que recordamos que Dios nos dice por un momento y no por convicción en nuestro corazón de lo que tenemos que hacer. Que ustedes estén aquí, que yo esté aquí esta mañana y que les recuerde algunas cosas que debe de hacer es bueno. Pero que usted las tenga en mente durante la semana y las ponga en práctica porque ama a Dios es otra cosa más importante todavía. A Dios le es manifiesto lo que somos y nosotros estamos actuando ante la conciencia de todos los que estamos aquí. Yo vivo una vida delante de la conciencia de ustedes. Y yo tengo mi propia conciencia que me hace ver y me ayuda a entender. No estoy haciendo las cosas bien, tengo que ponerme a cuentas con aquellos a los que he ofendido. Porque su conciencia puede ser ofendida por mi actuar, por mi forma de ser y por las cosas que yo dejo pasar en mi propia vida por alto y que no me pongo a cuentas. Entonces Pablo dice, a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Él decía, yo quiero ser un hombre fiel, quiero ser un hombre íntegro. Debemos de tener cuidado de no depender de la alabanza de los hombres. Debemos tener cuidado de no depender de lo que otros digan de nosotros, pero debemos tener cuidado de no ofenderlos y de no afectarlos. La verdad respecto a cada uno de nosotros va a ser revelada. Y Cristo sabe exactamente quiénes somos. Por eso Pablo defendía la preocupación de estar al pendiente de los demás. Dice el versículo 12 aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Sabe? Pablo defendía la integridad porque tenía una gran preocupación por la iglesia de Cristo. Y nada puede destruir más a una iglesia que gente que desacredita a los que están trabajando dentro de ella. Yo sé que de afuera vienen ataques y dice uno, pues, que hablen lo que gusten, ese es asunto de ellos. Yo no lo puedo evitar. Pero cuando vienen de adentro, eso sí afectan directamente a la iglesia. Y no se necesita mucho para destruir lo que Dios está edificando. La crítica, el chisme, el error y todo aquello que se trata de ensalzar dentro de la iglesia afecta a los miembros de la iglesia. Pablo dijo, yo no me recomiendo ante ustedes, pero estoy trabajando para que ustedes decidan qué quieren hacer con mis pensamientos, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Dice Pablo, yo no me glorío en las apariencias, yo trabajo y
Y quiero que ustedes vean lo que yo estoy haciendo para que ustedes sepan cómo responder a aquellos que se glorían en las apariencias. No es cuestión de decirle a alguien qué hacer y cómo hacerlo y con eso decir estoy trabajando. Es cuestión de trabajar y hacerlo uno mismo y que los demás sepan que estás trabajando. Pablo así lo hacía. Dice en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces Pablo dice, yo quiero darles ocasión para lo bueno, no para lo malo. Y quiero que ustedes entiendan que lo que estoy haciendo es para glorificar a Dios y no para glorificarme a mí. Y que ustedes a partir de ahí puedan entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Que si alguien se quiere gloriar en las apariencias, ustedes sepan distinguirlo y no le den cabida a eso. Dios va a juzgar los deseos y las intenciones del corazón. Pablo se manifestaba a sí mismo solamente como un vaso de barro que puede ser útil en las manos de Dios. Y nosotros no somos más que eso también, vasos de barro. Sigue diciendo aquí en 1 Corintios 4 en el versículo 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Hay personas que piensan que son más que los demás, cuando todos somos iguales delante de Dios. A más conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor entendimiento de las cosas, mayor responsabilidad. A mayor comprensión de lo que sucede a los demás, mayor responsabilidad. Y si usted entonces tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, mayor responsabilidad. Si usted entiende cuando ha callado su conciencia y cuando no la ha dejado darle a usted el consejo adecuado, mayor responsabilidad. Pablo está diciendo, yo les voy a dar la oportunidad de defendernos delante de otros. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Estoy trabajando por ustedes, les voy a dar la oportunidad de que ustedes sean los que den ese testimonio. Pablo no estaba viviendo para la alabanza de los hombres, estaba viviendo para mostrar quién era Cristo en su vida. Y aquellos que lo podían entender, entonces podían defender a Pablo. Yo sé que la tendencia normal en la gente es criticar en lugar de defender. Pero cuando uno dice, esta persona es una persona que trabaja para Dios, que está mostrando a quién pertenece y que hace las cosas para gloria y honra de Dios, hay que defenderle y hay que mostrar quién es ante los demás. Pablo les estaba dando esa oportunidad. Él estaba tratando de amar a los enemigos y amar a los mismos hermanos para defender lo correcto. Es muy difícil destruir una iglesia con rumores cuando nosotros no estamos dispuestos a ser portadores de esos rumores y escuchar los chismes.
Pero cuando nosotros estamos dispuestos a escucharlos, hacemos que las cosas se agranden y crezcan. Y de ahí sí viene destrucción para la gente que está dentro de la iglesia. Gloriarse por defender la verdad, cuando realmente defendemos la integridad de otros creyentes, es algo que vale la pena delante de Dios. Por eso dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Hay gente que se gloría en las apariencias y no en el corazón. Las apariencias las vamos a descubrir. Las apariencias te van a desamparar y te van a dejar solo. Pero cuando viene de tu corazón llevar a cabo las cosas, Dios lo va a fortalecer y de ahí va a venir bendición. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, no tus pensamientos, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Exhorta cómo? Con toda paciencia y doctrina. No es lo malo que yo veo o cómo lo veo yo, es lo malo que Dios ve y cómo lo ve Dios. De ahí viene exhortar con toda paciencia y doctrina. Tenemos que trabajar en nuestra propia vida para no apartarnos de la verdad. Por eso dice la palabra de Dios aquí mismo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no les va a gustar y la van a dejar a un lado y se van a ir. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero nos dice a nosotros, pero tú sé sobrio. En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo nos está diciendo que la integridad sea parte de tu vida en una forma clara, delante de los demás. No importa lo que piensen, Dios lo sabe y tú lo sabes, y de ahí vendrá la bendición para tu propia vida. Pablo decía, y nosotros tenemos que decir, Dios conoce nuestro corazón. Pablo recibió toda clase de crítica en su ministerio. Hablaron de él cosas donde lo acusaron una y otra vez de diferentes, de llevar a cabo diferentes cosas que realmente Pablo no había hecho. Pero la crítica viene porque la gente no quiere entender la bendición de Dios. Dijeron que Pablo estaba operando en el poder de la carne. Dijeron que Pablo tenía planes secretos. Dijeron que Pablo era mentiroso y corrupto en su vida. Dijeron que Pablo vivía en pecado, que era un engañador y perverso. Y dijeron de Pablo que buscaba su propia gloria. Si eso dijeron de Pablo y hablaron mal de Cristo y lo hicieron en una forma donde trataron de destruir, ¿qué no hablarán de nosotros? Pero para que hablen en vano y no digan cosas que realmente sean ciertas, nosotros tenemos que ser personas íntegras delante de Dios.
No importa lo que hablen mientras que nosotros estemos realmente reconociendo que Dios es el que va a tomar control de nuestra defensa. Dice en Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando no estamos enseñando lo que Dios nos está pidiendo, entonces no estamos honrando a Dios. Queremos solamente sobresalir y hacer que la gente se fije en nosotros. Queremos realmente darle la gloria y la honra a Dios, hay que predicar su palabra y su voluntad, pero no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Nuestra vida debe de reflejar lo que decimos que creemos y que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos trabajo por hacer y por esa razón Pablo predica sobre la integridad. Él quiere que nosotros seamos cuerdos para Dios. Quizás locos para los hombres, pero cuerdos para Dios. Hay que actuar con coherencia con lo que decimos que creemos. Cuerdos para Dios. Coherencia delante de Dios. Vivir bajo su dirección. La razón, dice Pablo ahí en el versículo 14, y yo sé que tengo que terminar. La razón, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, yo ya no debo de vivir para mí, y debo de entender por qué estoy haciendo todo esto. Él es el que me dice de qué manera vivir y para dónde enfocar mis fortalezas, y de qué manera utilizarlas para gloria y honra de Él y para bendición de los demás. Oremos. Padre, te